Exactamente, ¿cuál es la importancia de la comunicación y justamente del buen uso de la voz, el aparato fonador, el aparato vocal, todo lo necesario que hoy tenemos que reconocer, ya que mañana justamente es el día de concientización de una de las herramientas más importantes para comunicarnos? Es por eso que hoy nos acompaña Arnaldo Caroca, quien es profesor asociado de fonoaudiología de nuestra Universidad de Concepción, para poder justamente tratar este importante tema. Bienvenido y gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, lo importante es generar conciencia respecto a estas temáticas. Tenemos un video de introducción al tema para ahí ponernos un poquito a tono respecto a lo que vamos a conversar. La principal característica de la voz es servir de instrumento de comunicación para el trabajo, el hogar y en general en los entornos compartidos. Nuestra voz puede deteriorarse con el tiempo si no se cuida o si se utiliza demasiado tiempo. Por esto, el interés por cuidarla y conservarla debe iniciar antes de su ausencia o desarrollo de un trastorno importante. Cuando se produce alteración de las cualidades de la voz se denomina disfonía, mientras que la ausencia total de la voz se conoce como afonía. Existen dos tipos de disfonías, las funcionales, cuando no existe lesión, y las orgánicas, en las que se produce una alteración en las cuerdas vocales. De acuerdo a los profesionales de la salud, una disfonía que tenga una duración de más de 10 días podría indicar problemas psicológicos. Es importante mencionar que el estrés no solo puede provocar contracturas musculares, problemas digestivos, migrañas o insomnio, también puede ocasionar una pérdida repentina de la voz, conocida como disfonía psicógena. Es una alteración poco frecuente, resultado de una fuerte cantidad de estrés emocional que hace que la persona tenga dificultad para hablar o que no tenga voz cuando lo intenta. Los factores más importantes que determinan los problemas a la voz son el consumo de tabaco, abuso o mal uso vocal como carraspeo, gritar y hablar a un volumen elevado en ambientes ruidosos, vocalizaciones forzadas, hablar imitando sonidos o exceder el límite vocal agudo o grave, hablar de forma excesiva cuando hay inflamación de las cuerdas vocales y consumir alimentos picantes o irritantes. Algunos consejos para que puedas cuidar tu instrumento de voz, que son y que nos permiten obviamente tener mejor capacidad vocal, es no forzar la voz, evitar comunicarte en ambientes con mucho ruido e intenta no hablar por encima del ruido. No fumes ni frecuentes ambientes cargados de humo. Disminuye el uso del aire acondicionado durante un tiempo prolongado. Habla a un ritmo adecuado, articulando bien las palabras. Evita el carraspeo para aclarar la voz. Duerme lo suficiente. Cuando descansas bien, las cuerdas vocales se mantienen elásticas. Cuando debas hablar por más de 4 horas seguidas, haz pausas de 20 minutos. Mantente hidratado. Consumir bastante agua también nos ayuda. Evita el consumo de caramelos de menta, ya que resacan obviamente la posibilidad de trabajar las cuerdas vocales. Y si el problema persiste más de 10 días, es necesario consultar a un médico. Esas son buenas preguntas. Ahí teníamos algunas recomendaciones importantes para justamente llevar de mejor manera el trabajo de nuestra voz. Pero mañana justamente se conmemora un día importante que tiene directa relación con esta toma de conciencia. ¿Por qué es tan necesario pensar en un día, cierto, y todos los días en el fondo, dedicarnos a comprender el trabajo de nuestra voz? Bueno, la voz, como decían ahí en la introducción, ¿no es cierto?, es un instrumento de comunicación, no solo para comunicarnos lo que hablamos, te fijas, la cosa común y corriente, sino que también es un instrumento para el arte, profesional, porque hay muchas personas que usamos la voz profesionalmente todos los días, te fijas, los actores, los locutores, los, qué sé yo, los profesores, docentes en este caso, en fin, abogados, periodistas, toda la gente que está usando la voz, te fijas, y por otro lado también la gente que no utiliza la voz como tal, pero que también hace patologías de voz, te fijas, por abuso o mal uso, a veces desconocimiento de cómo uno debe hablar. Una cosa que debería ser tan fisiológica que salga, digamos, en forma espontánea y sin embargo también se enferma, digamos, entre comillas. Sí, lo que hay con el desconocimiento y bueno, lo que busca precisamente estas fechas conmemorativas, porque me imagino que mucha de la hinchada que fue ayer al clásico penquista hoy día amaneció un poquito tomado de garganta. Claro, si vamos a un concierto, son cosas esperables. Pero cuando estamos ante, por ejemplo, un resfriado, o confundimos un resfriado con alguna patología, ¿cómo podemos ir diferenciando esto?
¿en qué momento tenemos que ir a un especialista y decir, oye, parece que esto ya tiene otras características y no es un simple resfriado o no solamente forcé mucho la voz ayer? Claro. Generalmente esos abusos de voz, ¿no es cierto?, que tú decías en relación a si grité o fui a una discoteca, la gente joven estuvo ahí en la bulla, qué sé yo, bla, bla. Claro, es esperable que al otro día esté difónico, pero eso no dura más de 2 días, te fijas, una cosa muy rápida. Pero si esto pasara más de 15 días, ¿no es cierto?, uno tiene que poner ojo. Una disfonía pasa a los 15 días de ser aguda, ¿no es cierto?, a crónica. Por lo tanto, tienes que consultar. El límite son 15 días. Obviamente, si yo estoy en mi casa y no tengo ninguna sintomatología y de repente amanezco así, sin voz, sin nada de voz, también tengo que pensar algo pasó porque no tengo ni fiebre, ni estoy resfriado, ¿te fijas? Algo pasó con mi voz que no puedo hablar en estos momentos. Como por ejemplo algo grave como una parálisis de cuerda vocal, que eso podría darse así. Y de hecho se da en muchos casos, digamos, de inicio brusco. Entonces es importante estar atento a ese tipo de cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas que probablemente estamos haciendo mal en nuestro diario vivir y que hace que aumente el riesgo de que tengamos algunas patologías comunes y otras probablemente mucho más complejas? Las patologías comunes, bueno, las disfonías que tienen tratamiento, en general por mal uso y abuso de la voz. Entonces, es bueno que la gente conozca, ¿no es cierto?, qué me altera la voz, o sea, cómo tengo que hablar. Tengo que hablar en un tono adecuado para mi sexo y edad, por ejemplo. Tengo que hablar en una intensidad adecuada a mi sexo y edad. Eso es más o menos lo que se considera, porque tampoco hay un concepto de voz normal, sino que lo que se considera, digamos, dentro de la normalidad. Si tu voz está dentro de esos parámetros, tono, timbre, intensidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a tu edad, sexo, y es cómodo, digamos, y el resto de la gente no entiende, bien. Pero si algo está pasando, que yo no estoy cómodo, que yo siento que tengo que estar aclarando la voz o qué sé yo, o la gente no me entiende, también hay que poner ojo. El grito. El hablar en ambientes con mucho ruido, ambientes muy contaminados, ¿no es cierto? Cantar en tonos que no corresponden, ¿no es cierto? En tonos que no correspondan o que si no tienes entrenamiento para cantar, por ejemplo. Todo lo que sea abuso o mal uso de la voz, que tenemos una lista de eso, ¿no es cierto?, puede provocar una patología vocal. Tan simple como los nódulos, que también aparecen por el exceso de uso de la voz. Sí, a mí el fin de semana me pasó, les comentaba fuera de cámara que, claro, hay un poquito de guitarreo y yo quise acompañar en la voz y no, de partida que yo no canto y no era mi tono. y de verdad estaba todo el rato y decía, oye, pero qué extraño, como que nunca lo había presenciado así. Y dentro de lo que uno también tiene que cuidar su voz, o sea, nosotros trabajamos con la voz. En otras oportunidades tú nos has indicado algunos ejercicios, pero dentro de lo que debiésemos tener en consideración la ciudadanía en general, al momento, por ejemplo, de levantarse, uno dice, ya voy a hacer una gargarita con agua con limón, agua con sal, agua tibia, agua fría, nos falta, ¿para qué estamos con cosas? Personas que son fumadoras, lo primero que hago en la mañana, un puchito, que ya lo hemos dejado más que claro acá lo que significa el cigarro. Algo que veíamos ahí en la nota, que yo quedé sorprendida, la pastilla de menta, porque uno dice, oye, me molesta la garganta, voy a tomar una pastilla de menta. ¿Qué recomendaciones, qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer en nuestra vida diaria? Principalmente esto es lo fundamental, te fijas, el agua es fundamental para nuestras cuerdas vocales, porque la cuerda vocal es un músculo que está cubierto por una mucosa bastante especificada, digamos, muy diferenciada del resto de las mucosas, que tiene la capacidad de vibrar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta vibración se produce cuando esta cuerda está absolutamente hidratada. Si no tenemos eso, entonces se provoca este malestar. Avisos de fatiga vocal, porque es un músculo, por lo tanto fatiga, ¿no es cierto? Es la carraspera que tenías el otro día, ¿no es cierto? Picazón, dolor en los casos extremos de garganta, porque estos quiebres tonales que de repente estoy hablando, de repente tengo estos gallitos que dice la gente, todos esos son avisos de que estás usando mucho las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Hay gente que habla 2, 3 horas y está hablando y hablando y hablando y hablando, ¿te fijas? Y efectivamente no hacen cuidado. Uno debería hacer reposos vocales entre
al menos después de 1 o 2 horas de hablar continuamente o cantar, reposo vocal de por lo menos 20 minutos para recuperar, para que esta fibra muscular, ¿no es cierto?, se recupere y pueda cargarse nuevamente como todos los músculos del cuerpo. Vamos a revisar unas gráficas y unos videos que nos enseñan, ¿verdad?, de manera cierto didáctica el aparato fonador, las cuerdas vocales, ¿verdad?, para así ir comprendiendo desde casa qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los nódulos que también pueden ocasionarse con un mal trabajo vocal. Perfecto, ahí está muy claro, esas 2 pelotitas que se ven, por decirlo, ahí están indicadas, ¿no es cierto? Son los nódulos de cuerda vocal y esto se produce por el choque en el tercio anterior de la cuerda vocal, que es la zona de mayor vibración. Por eso que se producen siempre en esa zona, en la unión del tercio anterior con el los 2 tercios posteriores de la cuerda vocal. Entonces ahí lo tenemos ya solucionado, ¿te fijas? En terapia se puede solucionar eso, porque en el fondo es como una inflamación, un edema, digámoslo en términos muy groseros, como un callito de la cuerda vocal, ¿no es cierto?, por el abuso que se está haciendo. ¿Mucho roce ahí? Exactamente, es que es la zona de mayor contacto de la cuerda vocal. ¿Y eso cómo se puede prevenir? Porque, claro, no sé, pienso, no está viendo alguna profesora, tiene que estar hablando 6 horas de corrido y chuta, ¿hay gente más propensa a eso? ¿Podemos generar cosas o es fortuito? No, siempre hay algún antecedente, pero ¿antecedente de qué tipo? De abuso y mal uso de la voz. O sea, por lo tanto, si tú, como te digo, si tú empiezas con disfonía, que se pasa, por ejemplo, con el descanso del fin de semana, perfecto. Ya tienes que empezar a poner ojo, decir, o sea, ¿por qué me estoy poniendo ronco hacia el día viernes si soy profesor, por ejemplo? Sí. ¿Por qué cuando empiezo las clases en la mañana estoy con esta carraspera que me molesta? Hidratarte, eso es sumamente importante, siempre tener agua, cuidar los ambientes, o sea, si soy profesor de educación física y tengo que gritar en un tremendo gimnasio, también tengo que ayudarme, a lo mejor con un micrófono, algún amplificador de voz. Por otro lado, que la sala no esté muy reseca, que la sala, por ejemplo, estoy pensando en los profesores que tú me decías, si tienen, ¿no es cierto?, muy calefaccionado. Ahora que se viene el invierno. Por ejemplo, que la estufita, uno nota el tiro. Sí. Claro, todas esas cosas hay que también el aire cuidarlas. acondicionado, son miles de cosas las que nos hacen daño y no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo poder hacer para finalmente hacer ejercicios que puedan ayudarnos también en el diario vivir? Porque nadie nos enseña a cuidar nuestra voz. Yo diría... Nacemos, vamos creciendo, pero no existe justamente esa instancia en que nos puedan educar al respecto desde las distintas edades, etcétera, para obviamente comprender un buen trabajo vocal. Yo diría, Constanza, que lo principal, ¿no es cierto?, quizás más que la voz, como decir, porque la gente sabe, esto es como divertido, te fijas, a ver qué ejercicio haces tú, y es lo que tú me decías. El caballito. Por ejemplo, yo me vengo caminando haciendo caballito. Que decimos nosotros. Está bien, ayuda, pero más que eso, el motor de la voz, dicen muchos textos que nosotros estudiamos, es el aire. Entonces, coordinar eso. Hay mucha gente que habla, está hablando, y así se queda sin aire, te fijas, y de repente respira, eso también reseca y sigue hablando. Hay una cosa fundamental que es inspirar, por lo menos cada cierto tiempo, tratar de inspirar por nariz. Porque eso te condiciona, ¿no es cierto?, un tipo respiratorio que va hacia el diafragma y eso empuja la voz y no tiene tanto carga acá. Claro. ¿Qué pasa? Pues en esta época por eso ahí se puede hacer en tipo mixto, digamos, ahí tú puedes respirar también por boca. Siempre y cuando hidratándose, porque si respiras mucho por boca también se deshidrata. Exactamente. Eso es, se deshidrata mucho la cuerda vocal. Entonces, no es tan terrible los cuidados, una buena alimentación, el buen sueño, ¿no es cierto?, las buenas horas de sueño, evitar los abusos, ¿no es cierto?, de hablar mucho tiempo, hablar sobre el ruido, hablar en el auto, por ejemplo, la gente dice, pero ¿cómo en el auto? Muchos hablamos manejando y estamos hablando sobre unos cuantos decibeles que produce el motor, por ejemplo, o el ruido del auto, ¿no es cierto?, en la calle. Si tú vas hablando todo un viaje, no sé, de aquí a Chillán, lo más probable es que llegues con algún problemita en las cuerdas vocales, molestia, no digo patología, pero molestia en tu voz. Entonces yo creo que es eso. Por eso este 16 de abril, te fijas, para que la gente toma conciencia de que esta cosa no es así como que funciona y 2 días y una pastillita de mente y se me pasa. De repente esto se puede pasar a una patología que es simple, que tiene, ¿no es cierto?, un bastante buen pronóstico, como los nódulos que acabamos de ver, pero también pueden haber patologías bastante más graves, que requieren cirugía, que requieren, ¿no es cierto?, otro tipo de tratamiento. Es más compleja. Consulta, lo de los nódulos que veíamos el antes y el después, ¿eso es intervención quirúrgica? ¿Algún tratamiento de ejercicio? ¿Cómo es también ese cuidado en caso de cirugía, el postoperatorio? Porque ahí estamos viendo, claro, las pelotitas y después no están.
no sé, me imagino, es como, no sé si llevarlo al tema como las amígdalas, que después un reposo con heladito. ¿Cómo funciona también ese descansar luego? Los nódulos funcionan, bueno, primero con una pauta de higiene vocal. O sea, nosotros identificamos en la persona qué es lo que le está provocando, te fijas, esta noxa, digamos, lo que le está llevando a hacer estos nódulos, y le indicamos una pauta de higiene. Tiene que, no sé, pues hidratarse, hacer reposo de la voz, no sé, tantas veces al día, durante tantos minutos, te fijas, calor local, en fin, porque a veces también esto está asociado a tensión muscular en el cuello, en fin. Mira. La terapia vocal, en el caso de los nódulos, está indicado terapia vocal, no está indicada la cirugía acá, ¿ya? Porque es una patología que si tú haces una buena higiene, un buen tratamiento fonoaudiológico, en este caso terapia vocal, vas a tener un muy buen resultado y estas cosas, digamos, se solucionan en terapia. No así otro tipo de patología. También importante muchas veces cómo vamos normalizando el uso del cigarrillo. La importancia de poder obviamente ser conscientes de lo que afecta el poder fumar, y no solamente a las cuerdas vocales, sino que a todo nuestro cuerpo, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es la importancia justamente de hablar y de hoy día hacer comprender a la población de que realmente el cigarrillo es uno de los principales enemigos de la voz, enemigos también de nuestro propio cuerpo? Bueno, hay una patología específicamente que se da a muchas mujeres como alrededor de las 40, 50 años, que son fumadoras y que hablan mucho. Y que tienen las peores de las disfonías, que hablan así, que de hecho muchos llegan a la consulta y dicen, ¿sabe? La gente me confunde con hombre. Me dice, ¿cómo está, señor? ¿Te fijas? Porque en el fondo, porque es tan grave la voz, te fijas, tan ronca, para decirlo en términos bien simples, y es porque se produce una inflamación que se llama edema de Reinke, que es tú lo vieras y te impactas, digamos, que no son cuerdas vocales, son unos pedazos de inflamación así tremendo, de edema, digamos, claro, que provoca obviamente ese tono muy grave, y eso es diría yo, las últimas de las patologías benignas. Después viene el cáncer de cuerda vocal. A tener en consideración, ahí tenemos imágenes también de las cuerdas vocales. Ahí para que no bueno, las que vimos los nódulos estaban en las cuerdas vocales también. Sí, ahí está. Ya, sí, ubicaron ahí un poquito, ¿en qué parte de nuestra...? Bueno, la laringe, esto que la gente dice la manzana de Adán, ¿no es cierto? Esto que tenemos acá, que a los hombres se nos nota mucho más que a las mujeres. Ahí adentro de la laringe está, que es una escotadura, ¿no es cierto? Un cartílago que protege esta zona. Están la glotis, y son dos pliegues, ¿no es cierto?, que, como vemos ahí, que se unen al centro, pero no solo vibran así, sino que tienen, como digo, esta vibración de la mucosa. Es un proceso bien complejo, que requiere, si uno lo mira desde el punto de vista físico, por ejemplo, cuando se lo enseñamos a los alumnos quedan así, porque es un proceso bien complejo. No es llegar y que salga el aire y que las cuerdas vocales vibren como una guitarra. No es así la cosa, es bastante más compleja. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Estos dos pliegues blanquecinos que están ahí son las cuerdas vocales, y ahí se está indicando con una flechita, bueno, ahí está el espacio que queda, se está indicando, ¿no es cierto?, que una sola cuerda se está moviendo y la otra está paralizada, ¿ya? Ahora, eso es después del tratamiento. Entonces, claro, ahí están las dos funcionando, aunque la cuerda vocal parética siempre va a quedar paralizada, pero la otra lo compensa. Te fijas, tenemos onda mucosa, por lo tanto hay voz y funciona, y muchos cantantes tienen parálisis de cuerda vocal y funciona perfecto. Sí, pero ahí, por ejemplo, tú tienes una persona que seguramente está haciendo un esfuerzo tremendo, en donde hay una voz muy soplada, en donde, ¿no es cierto?, no se logra, si es que hay voz, porque ahí hay un espacio bastante grande. ¿Y qué pasa cuando el cierre es incompleto, por ejemplo? Eso, las personas generalmente con ese tipo de cierres llegan a tu consulta hablando así, te fijas, con una voz con mucho aire, porque en el fondo la cuerda vocal no alcanza a cerrar, no alcanza a producir sonido. Ahí se ve perfectamente que no alcanza ese cierre completo. Ahora yo también me pregunto, las operaciones quirúrgicas que tienen relación muchas veces a poder ayudar con problemas que son ya un poco más graves, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la preparación, por ejemplo, de una posible intervención quirúrgica, y cuáles son los cuidados posteriores? Sí, la fonocirugía es una cosa que se ha ido desarrollando en el mundo no hace mucho tiempo. Existen 3 profesionales que nos encargamos de la voz, ya de la voz humana, digamos. Primero, se llama en otros países, en Chile como que no ha entrado mucho ese concepto, pero ya está, vocología, las personas que se dedican a la voz. Entonces, están los vocólogos quirúrgicos, que son los médicos, y en nuestro país específicamente los otorrinos, que tienen una subespecialización, ¿no es cierto?, en fonocirugía, o sea, específicamente en la cirugía de las cuerdas vocales. Por otro lado está el vocólogo terapeuta, ¿no es cierto?, que somos los fonoaudiólogos en Chile, y por otro lado está el vocólogo
en el fondo profesor, docente, que son los profesores de canto, que también se dedican, ¿no es cierto?, en otra mirada a la cosa de la voz, a enseñar la voz cantada exactamente. Y bueno, y estos 3 profesionales entonces nos encargamos. En relación a la cirugía, hay que hacer un estudio bien acabado de las cuerdas vocales y ver, ¿no es cierto?, a través de algunos exámenes avanzados, por ejemplo, ahora los más top, digamos, dentro de los exámenes son las estroboscopías, que tú puedes ver las cuerdas vocales en movimiento, paralizadas, ¿no es cierto?, por el efecto de la luz que se le dispara, digamos, a la cuerda vocal. Se le dispara, me refiero, con con un rayo, un haz de luz. Entonces la pueden observar tanto otorrino como fonoaudiólogo y determinar, decir, bueno, esta patología es tal cosa, por lo tanto esto tiene indicación quirúrgica. Y ahí la preparación es, bueno, toda la preparación, digamos, de la cirugía. Entrar a pabellón, porque esto es dormido, con un microscopio en las cuerdas vocales, microcirugía. Entonces, ahora, el posoperatorio no es tan terrible, ¿no es cierto? Es un poco de reposo vocal, hidratación y terapia fonoaudiológica posterior. Es eso. ¿Ah? A menos que sea una cirugía un poquito mayor, estoy pensando en tiroplastía, donde se hacen cortes por aquí afuera, pero para allá estamos hablando de cosas bastante más graves. ¿Qué hay? Tú señalabas algo súper importante respecto a tener una voz de acuerdo a nuestra edad. ¿Qué hay en torno a la evolución de nuestra voz? Porque, claro, quizá uno lo relaciona más a los niños jóvenes, cuando están entrando a la edad del pavo, que hacen los gallitos, y están cambiando la voz. Sí. Con las niñas no es tanto, no es un proceso tan, o uno no lo nota tanto en el día a día. Pero, ¿qué hay en torno a nuestro ciclo vital de voz, del momento de, no sé, de nacer, del llanto, de esos gritos, hasta ya que estamos en una edad más avanzada? Va cambiando desde que naces. Imagínate, los bebés tienen unas frecuencias fundamentales, una emisión de la voz, pero terriblemente elevada. Hay un chico por ahí en internet, habría sido, si tenemos algún día tiempo para eso, que canta, ponte tú, lo que dicen en la frecuencia celestial, porque cantan 900 y tantos hertz, que es muy agudo, digamos. Voces que no parecen voces humanas en realidad. Pero eso se logra hasta esa edad, porque después hay un crecimiento, engrosamiento de las cuerdas vocales en los hombres, ¿no es cierto? Por eso que es más notorio el proceso, porque esto se duplica todo. En los hombres, ¿no es cierto?, nos crecen las cuerdas vocales al doble, crece la laringe, se enhanchan las cuerdas vocales. En cambio, en la mujer tenemos una octava, ¿no es cierto?, que se desciende. Una octava son 8 notas en el piano que desciende, ¿no es cierto?, nuestra voz. En las mujeres no, las mujeres tienen 4 o 5 notas que descienden la frecuencia, entonces es mucho menos notorio el proceso, pero también las mujeres tienen muda vocal, porque es una cosa hormonal. Y después, con los años, pasa una cosa al revés, fíjate, bien paradójica. Las mujeres se empiezan a poner más roncas, con una voz más grave, por la variación hormonal, y el hombre, por la falta de testosterona, se empieza a poner con la voz más aguda. ¿Te fijas? Entonces tenemos personas ancianas que hablan súper así, con el tono muy arriba, y es por también falta de sustento de la musculatura respiratoria, de la musculatura, ¿no es cierto?, laringea, etcétera, etcétera. Pero mucho hormonal. Hablamos también dentro del comentario que se hace en un principio, donde a través del BTR hablamos de la importancia del estrés como un factor también gatillante a los problemas vocales. ¿Qué tan importante es estar relajados, no sobreexponernos al grito, no estar en constante tensión? ¿Cuál es la importancia justamente del estrés dentro de los procesos vocales? Absoluto, Constanza. Siempre los procesos vocales tienen, ¿no es cierto?, un componente. Imagínate, si yo no puedo hablar, que es mi instrumento para comunicarme, obviamente que no voy a estar de la mejor forma, ni emocionalmente, ni a nivel de estrés, digamos. Algo está pasando que no me permite comunicarme. Tanto que hay una manifestación clínica que se llama tract vocal, que le pasa a las personas generalmente que tienen un componente muy artístico, dicen muy emocional de su voz, que eso que pasa en las películas, ponte tú, dices, se quedó mudo por una... Eso sucede, eso es real. En el sentido de que de repente tienes una emoción tan grande que tu cerebro bloquea las cuerdas vocales, ¿no es cierto? No puedes hablar. A mí me pasa cuando me hacen cosquillas. No puedo hablar. Bueno, eso no debería ser mucho estrés en todo caso. Pero sí, tiene que ver, te fijas, con procesos así de estrés, y tú te puedes quedar sin voz. Eso pasa, sí, ya es un proceso, digamos, una manifestación que pasa en la medida que va pasando, digamos, el estrés. Pero es fundamental, porque si yo estoy tenso, obviamente que estoy produciendo una voz tensa también estoy forzando mis músculos de la cuerda vocal. Entonces es sumamente importante. Perdón, no quería que se me olvidara, disculpa, lo de la pastilla de menta provoca reflujo.
La gente llega a la consulta y dice, ¿qué hace usted cuando se pone ronco? Bueno, limoncito, te fijas con miel. Hay unas pastillas de menta con miel más encima que son peores. Me dicen, por ejemplo, de repente un pisquito, te fijas con un poquito de limón, porque eso me aclara la garganta. Claro, el alcohol anestesia las cuerdas vocales, te fijas, en un pequeño instante, pero después es peor el remedio que la enfermedad, digamos, porque se produce irritación también de la mucosa. Entonces, agua, fundamental, agua. Ni pastilla de menta, porque eso provoca reflujo, en fin. Agua fría, agua tibia. Natural. A mí me pasa que acá, como tenemos las maquinitas de agua fría, yo he hecho de las dos. Y más tirada para tibia. Sí. A mí me funciona por lo menos. Que sea lo más cercano a la temperatura de tu cuerpo, digamos, que no provoque estos cambios de temperatura que también pueden provocar procesos virales. Y para las doctoras chasquillas, el propóleo, porque uno tiene el propóleo ahí y vamos echando el propóleo, así ayudamos a las cuerdas vocales. Ahí hay una ¿Qué pasa con el propóleo? Una controversia también con el propóleo, porque también tiene algo de dulce, digamos, esto es un producto de la miel, digamos, ¿te fijas? Entonces, hay algunas personas que dicen, no, si es beneficioso, pero ojalá que esto se aplique, digamos, lo más directo sobre las cuerdas vocales. ¿Te fijas? Ojalá, claro, spray y bien atrás. Y otras personas que dicen que no es tan conveniente por esto como te digo, de lo dulce, que puede provocar también un poco de reflujo, etcétera, acidez en el fondo. Se puede traer algunos otros químicos también para poder conservar eso. Para finalizar, estamos hablando de nuestro ciclo en la vida, en el día. ¿Qué pasa en la noche? ¿Cómo, a mí me ha pasado cuando he tenido que trabajar más tarde y llego a la casa y siento la garganta como que más pesada, palpita, sí, cuando tú te apagas todo ya y sientes la garganta, porque claro, uno no está acostumbrado quizás a estar gritando, hablando muy fuerte a las 10, 11 de la noche, que no es lo habitual. ¿Cómo podemos también tener ahí esa última patita del día para proteger nuestra garganta? ¿La gargarita en la noche? ¿Hay alguna recomendación? Sigo insistiendo en hidratación. Por ejemplo, de repente estas agüitas que uno toma, ponte tú, no de menta, sino que agüitas, por ejemplo, como de manzanilla, ¿no es cierto? Estas infusiones, ¿no es cierto? Ayuda, sin azúcar, obviamente, te fijas, solo lo líquido, a lo mejor un poco el calorcito ahí que te da esto. Es importante pensar así, es un músculo la cuerda vocal, ¿no es cierto? Complejo, pero es un músculo en el fondo. Entonces, ¿qué hago yo con la musculatura? O sea, si salgo, yo por ejemplo termino o en la universidad o en mi consulta y me voy manejando, te fijas, escuchando música y bajo absolutamente la actividad. O sea, por lo menos media hora mutis. Callado, te fijas, y eso repone la fibra muscular. Y obviamente hidratación, te fijas, bajar la actividad vocal porque tengo que cuidar mis cuerdas, pues si tengo que llegar a más años, te fijas, con la voz, porque estoy trabajando, estoy haciendo cosas, digamos. Sí, profesor, siempre es un placer poder tenerlo acá para justamente ir evidenciando esta importancia del trabajo de la voz, cómo poder ayudar también en invierno, ahora que viene el frío, ¿verdad? Todo este proceso que es tan importante para nuestra comunicación, para poder obviamente expresarnos. Sabemos que es muy importante y no solamente por un día, sino que ojalá todos los días tengamos esa precaución de llevar de mejor manera el trabajo vocal. Así que esperamos tenerlo en una nueva oportunidad y gracias por tomarse el tiempo de estar hoy día con nosotros. Cuando quieran. Muchas gracias también. Es grato. Dejamos ahí una segunda patita con temáticas del invierno. Ahí está lo que tú nos comentabas de estas altos que llegan casi celestiales. A ver, escuchemos lo que se ha hecho viral también. Maravilloso como canta ese chico. Mira. Bueno, es un instrumento no solo de comunicación, te fijas, sino que también de arte, por lo tanto, mira las maravillas que se pueden lograr. Imagínate lo que hace, para terminar lo último, lo que hace una cantante lírica sin micrófono en un teatro municipal lleno de gente, y sin embargo, con su potencia de voz, ¿no es cierto?, utilizando bien este instrumento, puede llegar hasta el final del teatro. E intentar no imitar muchas veces cosas tan hermosas como las que estamos viendo ahora, porque podemos ocasionar problemas. Hay que ejercitarlo poco a poco y ahí ser conscientes entonces con este trabajo. Pero qué bello video y qué hermosa voz. Realmente. Mira, qué bonito ahí para terminar esta conversación. Que esté muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.